Doctor Hugo López Gatell. Doctor Gatell, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada Violeta, Ernesto, ¿cómo están? Saludos a Rompevientos, saludos a la audiencia. Doctor Hugo López Gatell, pues le llama eh, Donald Trump, aunque usted no lo crea, el Día de la Liberación, Santa María, Madre de Dios, Jueguen por Virgencita nosotros. Morena y Rebelde. Doctor Hugo López Gatell, ayer conversábamos un poquito, intercambiamos algunas miradas. En materia de salud, eh, ¿qué puede implicar para México pues que ya se cancele el Tratado de Libre Comercio de México con los Estados Unidos, además de que estamos viviendo una situación surrealista, México defendiendo el Tratado de Libre Comercio? Pues caray, uno se hace así y dice, a ver, ¿qué está pasando acá? Pero hay muchas implicaciones. Y en materia de salud, doctor Hugo López Gatell, ¿qué podría implicar para nuestro país? Podría implicar el Día de la Liberación. Suena bien eso, suena bien. Algún lado no lo va a ver bien, pero otro lado sí. Exactamente. Pues muy bien, gracias por traer esta reflexión a la mesa. Considero que hay oportunidades interesantes de revisar nuestra historia reciente en la materia de salud. Desde luego, cuando hablamos de salud nos referimos a la condición de bienestar físico, emocional y social de la población, pero también nos referimos al sistema de salud y todas sus consecuencias. Nos referimos también a la relación que existe entre el poder público y la sociedad, entre el poder público y el poder económico, y desde luego entre el conjunto de la sociedad y estas diferentes expresiones del poder económico nacional y transnacional. Es el contexto, desde mi punto de vista, en el que hay que analizar cuáles pueden ser las potenciales consecuencias sin prejuicio, ya sea negativas, ya sea positivas, que traería la suspensión o de facto pérdida de vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como se llamó el original, y su consecuencia, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es el análogo con algunas modificaciones. Debo decir que al revisar este tema encontré algunos documentos interesantes que tenía ahí en mi archivo. Uno que les presento por si alguna vez se lo topan es este libro. Ay, no se va a ver por el efecto borroso. Este libro. ¿Cómo se llama? Se llama Los sistemas de salud ante la globalización, Ok. y del otro lado está en inglés y se llama Health Systems in an Era of Globalization. Es un libro interesante, entre otras cosas, por este paralelismo inglés-español, que son las memorias de una conferencia que duró 2 o 3 días, que organizaron conjuntamente la Academia Nacional de Medicina de México y su análoga, el Instituto de Medicina, antiguamente también llamado Academia de Medicina, de Estados Unidos. Y esto lo impulsó, debo decirlo, esto fue en marzo de 1995, 15 meses después de la entrada en vigor del primer Tratado de Libre Comercio. Y aunque lo organizaron las academias de medicina, academia e instituto, realmente el patrocinador, y es interesante porque no aparece muy prominente en el texto, a menos que uno lo lea, fue FUNSALUD, la Fundación Mexicana para la Salud. Este es un organismo, quizá la audiencia tiene conocimiento de ello, que el entonces secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo, secretario de Salud de Miguel de la Madrid, creó durante el sexenio 82-88, perdón, 88-94, y es un organismo privado, una especie de, bueno, es una fundación, está registrada como sin fines de lucro, probablemente lo sea, pero es un organismo de desarrollo de estrategias, de políticas, de lo que a veces le llaman tanques de pensamiento, haciendo una traducción forzada de cómo se les denomina en otros países de habla inglesa, del sector privado,
relacionado con la salud, relacionado con la nutrición, la industria farmacéutica, la industria de seguros, etcétera, pero que muy en el concierto ideológico, político del sexenio de Miguel de la Madrid, y con el liderazgo del doctor Guillermo Soberón, en paz descanse, se creó como un organismo, se podría decir, auxiliar de la administración pública federal para orientar las políticas de salud. Y desde FunSalud se han planteado diseños de políticas, mecanismos de cabildeo de políticas, evaluaciones de políticas durante todo el periodo neoliberal. El presidente fundante de esa fundación, valga la expresión redundante, fue el doctor Guillermo Soberón, y su vicepresidente entonces era el que posteriormente fue secretario de salud en el sexenio de Fox, el doctor Julio Frenk Mora, era el vicepresidente. Y en la época en que se hizo esta conferencia y este libro, marzo de 1995, el sexenio de Cedillo, justamente el doctor Frenk era el vicepresidente de FunSalud y él es el que impulsó esta conferencia y este libro. ¿Por qué sitúo este punto de reflexión? A margen de que pudieran existir o haber existido otras conferencias, otros debates, otros foros y otros documentos, llama mucho la atención el enfoque de este libro, Los sistemas de salud ante la globalización, que se escribe en los albores del Tratado de Libre Comercio, en plena auge neoliberal, y reflexiona sobre las oportunidades o los desafíos, ese es el subtítulo, retos y oportunidades para América del Norte. Lo primero que llama la atención, y por eso es motivo de referencia para la conversación de hoy, es el enfoque. El enfoque de la reflexión prácticamente a lo largo de toda la conferencia y el respectivo libro es un enfoque de mercado. Es un enfoque donde las personas se les llama consumidores, donde a los proveedores o las instituciones, organizaciones que dan servicios de salud se les llama proveedores, donde las operaciones de provisión de servicios de salud se les llaman transacciones, y donde se plantea en cada uno de los distintos capítulos una reflexión que pareciera anticipar un paraíso en donde aumentaría la disponibilidad de servicios de salud, un paraíso en el que aumentaría o mejoraría la calidad de la atención y también la posibilidad de sufragar los gastos que tienen los sistemas de salud, tanto por parte de las entidades públicas como sobre todo por parte de los, entre comillas, citando al libro, consumidores, es decir, las personas que pueden enfermar, que viven en un contexto social, cuyos determinantes sociales y económicos establecen su destino en términos de salud, pero que aquí son simplemente consumidores, es decir, personas que pudieran tomar decisiones libres y soberanas sobre cómo cuidar su salud, cómo atenderla cuando se entra en dificultades. Ese es el ánimo con el que se recibió desde el gobierno de México, desde los grupos del poder económico que circundaban al gobierno de México cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, y ese es el destino un poco que tuvo el sistema de salud durante el periodo donde era un referente importantísimo al Tratado de Libre Comercio. Insisto, en esta conversación trataré de manera equivalente, intercambiable, el primer TLC con respecto al actual Tratado México-Estados Unidos-Canadá. De hecho, en los capítulos de salud realmente cambió muy poco entre el TLC y el TMEC, cambió muy, muy poco. En los capítulos originales 11, 12, 14 y 16 del Tratado de Libre Comercio referían a aspectos específicos de salud y hablaban de asuntos tales como el financiamiento, como la acreditación o certificación de las profesiones, de las personas que tenían un título profesional, de las tecnologías, de los referentes o estándares de calidad de la atención, y de acuerdo a quienes eran ideólogos de estas propuestas, lo que se vislumbraba era que, cito, no es
postura mía, eso es lo que interpreto, se puede leer casi textual de este libro, que iba a haber una suerte de contagio positivo de sistemas de alta calidad, presuntamente presentes en Canadá y Estados Unidos, hacia México, en país en el que se reconocía una baja calidad de los servicios de salud. Yo coincido en la reflexión autocrítica de que teníamos, desafortunadamente seguimos teniendo enormes desafíos de calidad de la atención, pero dudo muchísimo, lo pongo en absoluta duda, de que por el simple hecho de pactar condiciones de libertad económica, de libertad en transacciones económicas, comerciales, financieras, eso iba a resultar irremediablemente en una mejoría de la calidad. Por dos razones fundamentales. En primera, el referente era fallido desde mi punto de vista. Si bien es cierto que Canadá desde hace muchos años tiene un sistema de salud público, que ya lo ha ido privatizando, de cobertura relativamente o casi universal y gratuito en punto de servicio, que se modeló como los sistemas europeos, el británico, el francés y otros. La calidad tenía ya, para los años 90, cuando entró en vigor el primer TLC, ya tenía algunos desafíos importantes, entre otras razones, por sobresaturación, por ineficiencia administrativa, por defectos o limitaciones de inversión y de planeación de la distribución, organización de los servicios. Y también por razones demográficas y epidemiológicas, cambios en los perfiles de enfermedad de la población. Por su parte, el sistema de salud de Estados Unidos, nada tenemos que envidiarle, nada, nada. Si acaso, en la enorme cantidad de recursos financieros, de dinero que se utilizan en él, pero no tenemos que envidiarle nada. Por muchísimas razones, es un sistema posiblemente el más representativo de las consecuencias de un capitalismo salvaje, no apropiadamente orientado por políticas públicas al servicio de las mayorías y en todo caso regulado, a veces incluso con sobreregulación en aspectos burocrático-administrativos que lo hacen además aún más ineficiente de lo que de por sí es sustancialmente porque está gobernado por las fuerzas del mercado. Es un sistema muy excluyente, es un sistema absolutamente fragmentado, polifragmentado, muchísimo más que el sistema de México, que ya de por sí es fragmentado, donde las organizaciones proveedoras de servicios coexisten con distintos modelos, distintas filosofías, distintas doctrinas de operación y además dan servicios solamente a cambio de dinero. Básicamente, el elemento mayor es a través de primas de aseguramiento y lo segundo es gasto de bolsillo, que también existe en proporción muy importante, arriba del 15 a 20%, con pago en el punto de servicio. Y una proporción nada despreciable, posiblemente cercana al 15% de personas que no tienen ningún aseguramiento. Nótese que ahí es prácticamente todo privado, excepto mayores de 65 años por el Medicare o por personas que viven en condiciones de pobreza reconocida administrativamente o censalmente por el Medicaid. Lo demás es personas que pagan su seguro privado en una dinámica comercial voraz en donde se empobrecen, tienen restricciones para servicios y tienen servicios de calidad muy diversa. Esto lo enfatizo porque es común que fuera de Estados Unidos, o incluso muchísima gente en Estados Unidos, se asuma que por ser un país muy rico, por ser un país con muchas condiciones favorables a la tecnología, a la infraestructura física de las instalaciones de salud, tiene un sistema de salud maravilloso. Y a través de películas, series de televisión, etcétera, se ha ido propagando una narrativa de que es un sistema de salud sumamente robusto. Por supuesto, hay magníficos hospitales, equipos de profesionales de la salud de altísimo desempeño, escuelas de medicina y de salud pública de la mayor calidad científica y técnica posible, pero eso no hace que en automático se tenga un sistema de salud competente. Y de su lado, en México, en esos mismos años, teníamos un sistema de salud con importantes limitaciones de cobertura, prácticamente como sigue siendo hoy,
más del 52% de la población no tenía seguridad social. Eso casi no ha cambiado en todos estos años. De hecho, empeoró durante los sexenios neoliberales. El resto de la población, que es ese 52% de las personas no aseguradas, tenía a disposición una serie de servicios en hospitales, en centros de salud, de calidad muy diversa, tendencialmente baja calidad, por una serie de determinantes estructurales como pueden ser las condiciones de contratación, la precarización progresiva del personal de salud, el congelamiento salarial, todas estas iniciativas derivadas de las políticas neoliberales. Pero además tuvimos, como lo hemos comentado ya en otras emisiones, un proceso deliberado de desmantelamiento del aparato público de salud, que sigue siendo y ha sido históricamente el mayoritario en México respecto a un sector privado que difícilmente llega al 5 o 8% de la oferta de servicios de salud cuando se consideran, por ejemplo, los servicios de hospitalización, y desde luego sí tiene una importantísima huella, prácticamente del 40% cuando se refiere a servicios de salud ambulatorios, las consultas externas, con el fenómeno que después emergió de que casi el 30% de las consultas anuales que ocurren en estos monstruosos consultorios adyacentes de farmacias, que son un mecanismo de precarización laboral, donde explotan a las personas trabajadoras de la medicina, tienen incentivos perversos de consumo excesivo de medicamentos, porque lo que interesa es vender medicamentos en la farmacia en la que están asentados, y ha deteriorado profundamente la calidad de la atención. Pero regresemos a la pregunta, ¿qué podría pasar? Déjenme decir otra cosa antes. Una vez que se firmó el Tratado de Libre Comercio y se tenía esta visión, enfatizo, todo se desprende de la visión, de la ideología de Funsalud, del doctor Frenk, del doctor Soberón, en paz descanse, de todo el conglomerado de profesionales que en su momento impulsaron estas modificaciones al sistema de salud orientadas con la visión del neoliberalismo, con la visión de mercado, donde el mantra es quitemos al Estado, el Estado estorba, el Estado simplemente limita la creatividad y el empuje innovador del empresariado, y entonces todo será un paraíso. Y en este caso, en esta relación trinacional, Estados Unidos, Canadá, México, se pretendía tener este contagio. Una consecuencia puntual, pero no menor en sus, efectos, fue las normas oficiales mexicanas. Historia muy larga, hecha breve. Las normas oficiales mexicanas son documentos que rigen una serie de reglas de operación o de organización, operación de mayormente los procesos industriales. Están regidos por lo que hoy se llama la Ley de Infraestructura de la Calidad, antaño Ley de Metrología y Normalización, y tienen antecedentes que se remontan prácticamente al siglo XIX en el sector industrial, y que eran elementos para regular los procedimientos técnicos de los procesos industriales, mayormente con el objetivo de tener equivalencias o el reconocimiento de equivalencias en el mercado global de los productos industriales. Pero los productos industriales, desde luego, eran máquinas, eran vehículos, eran tornillos, eran una serie de elementos materiales fabricados en las industrias. En los años 80 tardíos empezó a impulsarse, justamente con el advenimiento del neoliberalismo, una perspectiva de industria para otros sectores de la sociedad o de la economía, como el sector agrícola, y se incorporó a los procesos de normalización, y varios otros. El medio ambiente después apareció, y a partir del Tratado de Libre Comercio de 1994, o que entró en vigor en el 94, la salud se incorporó también a los elementos normativos. Antes no había normas oficiales mexicanas para la materia de salud, y ahí aparecieron. Precisamente porque la visión de los poderes públicos y desde luego los poderes económicos de la época orientaba a pensar en la salud como una industria, no como un sistema de servicio público,
sino como una industria. El contexto era el intercambio comercial. Entonces, una consecuencia muy directa del TLC fue precisamente el inducir, de hecho hay cláusulas en el TLC que especifican el compromiso de las naciones firmantes para armonizar, homologar los procesos que tienen que ver con la atención de la salud. Una parte posiblemente positiva tuvo que ver con la mejoría de la calidad de la regulación contra riesgos sanitarios, de la regulación sanitaria, en lo que respecta a dispositivos, medicamentos, aditamentos, sustancias, equipos, etcétera, que definitivamente tienen un origen industrial y se usan en seres humanos y de no estar correctamente regulados, supervisados, calificados, pueden llevar a tener productos de uso nocivos para la salud. Esa parte me parece positiva. Pero después apareció, y esa fue una tercera ola de normas oficiales mexicanas que regulaban los procesos de la atención, la práctica clínica y regulaban también, por su lado, las intervenciones de salud pública. Eso llegó al absurdo, entre otras razones, porque por un lado las operaciones de salud pública en México siguen siendo prácticamente en forma exclusiva operaciones del gobierno, de los gobiernos, el federal y los estatales. Entonces, es un poco ocioso tener una normatividad en cierta manera externa al aspecto programático, porque el gobierno toma sus propias decisiones y luego se vuelve una camisa de fuerza importante el tener estas regulaciones que son mucho menos flexibles y son considerablemente más arbitrarias. Del lado de la calidad de la atención clínica, de la atención médica, se estipularon hasta el absurdo una serie de detalles sobre procedimientos que tienen, por la naturaleza de la base científica que se espera en el ejercicio de la profesión médica, un ritmo de cambio importante y también se volvieron camisas de fuerza absurdas. En el momento en que ya se logra que el personal médico, cosa que nunca se logra del todo, tenga un entrenamiento suficiente sobre los procedimientos normados, resulta que estos cambiaron porque aparecieron evidencias científicas nuevas que impulsan nuevas prácticas con algunos cambios sustantivos. Pero lo tercero y último que quiero decir de las normas es que fueron el espacio idóneo para alimentar una expresión de la corrupción en las compras públicas. Las normas oficiales mexicanas, redactadas por comités normativos, en donde está representado el gobierno, está representado el sector privado por obligación impuesta de la Ley de Metrología y Normalización y hoy de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y el sector social, que suele ser una pantalla del sector privado, se impusieron caprichos, descripciones, el retrato hablado de productos que vende la compañía 1, la compañía 6, que posteriormente se convertían en la base para las licitaciones públicas, estos retratos hablados. Entonces, los grupos del poder económico con mayor capacidad de influencia hacían que las normas oficiales mexicanas de salud tuvieran una representación casi fotográfica de los productos que tenían a bien vender sus empresas, sus industrias. Este fenómeno de corrupción, desde luego, deterioró aún más la utilidad de las normas, pero además pervirtió las compras públicas, el ejercicio gubernamental de planeación del sistema de salud y además la práctica de la atención tanto clínica como de la salud pública. Bueno, regreso al punto entonces. Si todo esto fue así, ¿qué ganamos? Yo diría ganamos algunos poquísimos elementos. Uno fue el tener con la armonización regulatoria algunas ventajas, mejorías de calidad, mejorías de práctica profesional en COFEPRIS, en el Sistema Federal Sanitario. Tristemente, también después rápidamente sobrepoblado, prácticamente desde su fundación, por los intereses de compañías específicas o grupos corporativos, corrupción, discrecionalidad, que en su momento además acompañó a la imitación del equivalente de Estados Unidos, que es la FDA, la Administración de Fármacos y Alimentos, que también en las películas uno piensa que es un templo de pureza, pero lejos está de serlo. También es un organismo que tiene muchísimas
elementos de corrupción e historias de discrecionalidad en su relación con los intereses comerciales. Pero ahí hubo mejoría. En la calidad de la atención no creo que haya existido mejoría derivada del TLC. En la calidad de la formación de los profesionistas de la salud, tanto médicas y médicos como otras profesiones, tampoco creo que haya un cambio sustancial. Creo que hubo algunas desventajas en los programas universitarios de medicina. Se empezó a perfilar el modelo cultural, el modelo ideológico, el modelo tecnocrático correspondiente o de imitación mayormente de Estados Unidos. En un sector donde hubo ventajas fue la industria de los seguros privados, hasta que llegó a encontrarse con la realidad, el enorme límite que impone un país con profundas desigualdades económicas, con grandes mayorías empobrecidas, y entonces se expandió la industria de los seguros privados de salud hasta llegar a un límite. También la ocasión fue propicia para facilitar la expansión de las corporaciones privadas de servicios de salud, particularmente dos grupos, las corporaciones hospitalarias, que hoy tienen un hospital muy elegante en prácticamente todas las capitales del país, y tienen además distintos paquetes de servicios que venden para su sector privado, para los consumidores, cito a estos ideólogos, los consumidores en el sector privado, pero también los que participan como proveedores de servicios integrales, el eufemismo de la privatización subrepticia que ocurrió en el segmento público de salud. Cierro con solo una frase, entonces, a la respuesta, a la pregunta: si todo eso desapareciera, pienso que no causaría un daño importante y, al contrario, liberaría al gobierno mexicano de buscar sus propios modelos de desarrollo, de mejoría, tanto de la cobertura efectiva como de la calidad de un sistema de salud universal, público, público, público y gratuito, que es el que necesita una población con las características de México y es el que ha probado su mayor efectividad en muchos lugares del mundo donde se ha logrado tener este tipo de sistema. Muchísimas gracias, doctor, por esta amplia exposición histórica y que nos realmente pues, nos da muchos elementos incluso para entender lo que pasó en este sistema de salud ya en esta etapa neoliberal y ya a partir del Telecán y ahora con el Temec. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta, sé que se nos está acabando el tiempo, pero en términos de la dependencia, hace rato hablábamos de la dependencia tecnológica, pero en términos de la dependencia de medicamentos y también pues un dato que nos estamos encontrando interesante, por ejemplo, de la Canacintra, es que México, por ejemplo, exporta una gran cantidad de este tipo de aparatos médicos a los Estados Unidos. El último dato, ellos hablan de 11.800 millones de dólares de exportaciones de México a los Estados Unidos de estos aparatos médicos. Y por el otro lado, hablan de una gran, ya en datos de la Secretaría de Economía, de una gran dependencia en términos de importaciones de medicamentos. Entonces, en este sentido, que por un lado exportamos aparatos médicos y somos ahí superavitarios, ¿cuáles serían las implicaciones de un arancel a estos aparatos médicos y también cuáles son las implicaciones en términos generales si desapareciera aún más el TEMEC? ¿Cuáles serían las implicaciones de esta dependencia que tenemos en la importación de medicamentos? Muchas gracias, Violeta. Con la prudencia de saber que no soy economista y estoy hablando frente a una brillante economista, solo podría referirme a algunos aspectos de este fenómeno que considero deben ser evaluados minuciosamente, lejos de grandes consignas, lejos de titulares de medios en donde todo es blanco y negro y perdemos oportunidades o ganamos oportunidades. Creo que podemos perder algunas, ganar otras, en el siguiente sentido. La gran mayoría de los productos farmacéuticos que se consumen en México se consumen en el sector público. Más del 92%, es una de las estimaciones, los compra el sector público. El 8% restante, 8 a 10, se consumen en el sector privado. Existe una creciente promoción y disponibilidad comercial de productos farmacéuticos
que nuevamente se topa con la realidad en la medida en que empieza a limitarle el poder de consumo de las personas y ojalá, esto es más aspiración que realidad todavía, en la medida en que se desarrolle el sector público de servicios de salud con el IMSS Bienestar y con la expansión del Seguro Social y el ISSSTE, también no habrá necesidad de acudir a las farmacias comerciales para conseguir los medicamentos. Entonces, el punto es la preponderancia del sistema público. Esto lo sabe la industria farmacéutica, sus organismos gremiales, lo sabe cada compañía nacional y extranjera, y saben que ahí está el gran mercado que deben cuidar mediante una relación razonablemente justa en precios, en calidad, en oferta de los productos. Ahora, segunda cosa, de los productos que consume el sector público, ayer fue la conferencia matutina y participó nuevamente el subsecretario Clark hablándonos de la compra consolidada y vimos cifras millonarias de números de piezas, de pastillas, etcétera, de claves, 4.500 claves, 4.700 claves. Claves se refiere a tipos de medicamento. De ese conjunto, no tengo la cifra exacta, pero un poco por experiencia, cerca del 60 a 70% se fabrican en México, no se importan. Hay una planta productiva en México, hay fábricas de medicamentos, también lo mismo pasa con dispositivos y con insumos, material de curación, equipos de protección personal, aparatos de alta tecnología, mayormente se fabrican en México. Solo los muy grandes, los resonadores, algunos tomógrafos, los equipos de hemodinámica, esos sí se importan, pero la gran mayoría del resto se fabrican en México. Ahora, ¿quién los fabrica? Los fabrica mayormente la industria externa, industria de capital externo, compañías externas, que durante el periodo neoliberal y en el caso de la región, las de capital estadounidense y algunas canadienses, se desplazaron físicamente a México para aprovechar las ventajas de la asimetría socioeconómica, salarios más bajos, condiciones de regulación más bajas en México, y eso les brindaba una ventaja competitiva en términos de los costos de producción y por Es lo como tanto una maquila médica, ¿verdad, doctor? una maquila médica. Absolutamente, creo que es una buena descripción. En ese sentido, México ganó muy poco también con el TLC porque no se convirtió en un país punta de lanza en la innovación y el desarrollo tecnológico, precisamente porque el objetivo del TLC original, y lo sigue siendo del TEMEC, es que aquí haya maquila. Y luego, claro, se habla de la famosa derrama económica y otras cosas a las que no me meteré, pero me parece que están llenas de mitos. El caso es que los productos están físicamente en México y la entidad demandante está físicamente en México y está en expansión porque es el sistema público de salud. A lo que voy con esto es que si se diera una reflexión ponderada, mesurada, y hubiera una conversación saludable, transparente, honesta entre el sector privado y el sector público de México en el campo de la salud, se podría vislumbrar la oportunidad de que esa capacidad productiva surtiera en condiciones favorables al mercado mexicano, dado que ahí no va a haber aranceles. El proveedor y el consumidor están en el mismo territorio en donde no median aranceles. En cambio, la producción de esas mismas empresas, que mayormente se va a Estados Unidos, sí va a tener arancel. Entonces, necesariamente va a incrementar su costo 25% o más si se va a Estados Unidos, pero en México no va a incrementar su costo. Entonces, una oportunidad que visualizo es que se establezcan nuevos mecanismos más efectivos, más eficientes, más transparentes de la relación comercial entre el sector privado y el sector público mexicano, en conciencia de un sector público en plena expansión y en conciencia, que lo sabe perfectamente la industria, lo sentimos en los bolsillos las personas, desde hace al menos sexenio y medio, opera en sobreprecios. Los productos farmacéuticos de venta en cualquier farmacia privada están 10, 15 veces por arriba de su costo real, costo comercial real, no me refiero al costo de producción. Entonces, esa sería
una ventaja. Y la segunda, muy importante, que ya hemos comentado también en otras ocasiones, cuando hablamos de el segundo piso de la transformación, cuando hablamos de el Tratado de Libre Comercio, cuando hablamos de Plan México, etcétera, es la palabra clave soberanía. Soberanía sanitaria y autosuficiencia industrial para la salud. Le hemos llamado en distintos foros, incluyendo foros de consulta para la redacción del programa, del proyecto de nación. Esta es la visión, justo lo que mencionabas, Violeta, de hacer una sustitución de importaciones en la medida en que haya la capacidad productiva nacional, con industria privada nacional, con industria privada saludablemente aliada del sector privado, del sector público nacional, donde eventualmente incluso exista industria pública nacional y haya una planeación correcta y una regulación precisa y firme por parte del Estado para decir qué medicamentos, cuántos medicamentos, en qué modalidades, para qué utilidad, tanto en términos clínicos como en términos de los subsistemas de salud o de salud pública, se necesitan fabricar. Y entonces empezar a prescindir de las proveedurías extranjeras, pero tener un desarrollo soberano que nos permita mejorar nuestra independencia económica, pero también la calidad de la atención de la salud en México. Ya, lo bueno, le habíamos preguntado al doctor Gatell si podía hablar sobre el tema y dice, no tengo el dato, pero puedo dar un comentario al respecto. Pues vaya comentario, pues muchos comentarios que señala aquí la audiencia, que le agradecemos mucho. Dice Liz Ross, el doctor Gatell debería ser presidente, es el más inteligente, bien informado y sensato para gobernar, no le teme enfrentarse a oligarcas. Dice Xochiquetzal, todo mi respeto y admiración y sobre todo agradecimiento total por su profesionalismo, doctor Gatell. Ana G., doctor Gatell, quiero aprovechar para agradecerle todo lo que aprendí en la pandemia. Yo que veía todas sus conferencias vespertinas por las tardes, pues muchos aprendimos ahí mucho. Y ya nada más para despedir, ya tenemos que irnos con Fernando Buenabad, quien le agradecemos que nos haya regalado unos minutos para cerrar con el doctor Gatell. Y nada más, dice Alicia Torres, podrían preguntarle al doctor Gatell si la vacuna de la varicela servirá para la culebrilla. Bueno, pues hay preguntas de todo tipo, pero bueno, pues muchas gracias, doctor Hugo López Gatell, como siempre. Muchas gracias Ernesto, Violeta, equipo Rompimiento, audiencia. Muchas gracias por sus comentarios generosos. Al Gracias, Fernando. contrario, fuerte abrazo y ya otra vez entonces para la presidencia, doctor. Sí, sí, sí. Gracias. Guardamos todos los GIFs. Gatell es la respuesta, así que ahí los tenemos, ya los sacaremos en su momento. Doctor Hugo López Gatell, fuerte abrazo, seguimos al habla.